Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos toca ver la bolilla 9, ¿sí?, del programa. Ya hemos terminado con lo que es clasificación, que fue de la bolilla 3 a la bolilla 8 inclusive. Desde la bolilla 9 arrancamos viendo todo lo que es efecto de las obligaciones. Es por eso que el programa les dice efecto de las obligaciones en general. Hay un punto que les pide efecto de las obligaciones en general. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué son los efectos de las obligaciones? Son las consecuencias jurídicas que la obligación produce tanto, ¿sí?, para el deudor como para el acreedor. Consecuencias jurídicas. Estas consecuencias jurídicas que produce la obligación, por ejemplo, ¿cuál sería una consecuencia jurídica? Una consecuencia jurídica, si el deudor paga, queda liberado. Bien, es un efecto de la obligación. Si el deudor no cumple con la conducta o prestación, al acreedor se le abre un abanico de acciones y facultades que se le reconoce como para lograr la satisfacción de su interés. Podría pedir la ejecución forzada, la ejecución por un tercero, bien. También es una consecuencia jurídica, bien, es decir, es una consecuencia jurídica, bien, que produce la obligación, ya sea liberando al deudor, ya sea que no haya cumplido, iniciado acciones, bien. Estas consecuencias jurídicas, ¿sí?, las denominamos efectos. Estos efectos de las obligaciones se pueden distinguir de los efectos del contrato. El contrato consiste, bien, el efecto del contrato consiste en generar un orden normativo, bien, en virtud del cual se modifican, transfieren o extinguen determinadas relaciones jurídicas patrimoniales entre partes, bien. Entonces genera un orden normativo, que ese orden normativo da justamente la voluntad de las partes para crear, modificar, transferir o extinguir, bien, relaciones jurídicas obligatorias. En cambio, la obligación dijimos que son las consecuencias, bien, de índole jurídica, bien, que emanan de la misma relación obligatoria. Estos efectos de las obligaciones se pueden clasificar en efectos inmediatos, diferidos, instantáneos o de duración. Como ustedes pueden ver en la imagen, los efectos inmediatos, cuando la prestación se cumple o debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito, es decir, no hay plazo suspensivo. Entre el día en que se celebra, por ejemplo, el contrato y el día en que se va a cumplir con esa conducta o prestación, no hay lapso de tiempo, ¿bien? Por eso decimos que son inmediatos. Los diferidos, ¿bien?, son aquellos en donde la prestación debe cumplirse al cabo de cierto tiempo. ¿Será que tiene un plazo suspensivo? Bien, entonces el contrato se celebra hoy, la obligación nace y esa conducta o prestación que tiene el sujeto pasivo la cumple al cabo de cierto tiempo. Los efectos también pueden ser instantáneos o de duración. Los efectos instantáneos de la obligación se consuman con la ejecución de una prestación unitaria, y los de duración son, ¿sí?, los que para cumplir con esa prestación, bien, se tiene que prolongar, bien, en el tiempo. Por eso ustedes tienen en el gráfico que dice, son efectos de duración los que se prolongan, bien, o prolongan sus efectos en el tiempo, bien. ¿Entre quiénes se producen los efectos de la obligación? Es decir, ¿entre quiénes se producen estas consecuencias jurídicas? Se producen entre acreedor y deudor, bien, entre quienes son partes de la obligación, bien, también a sucesores, pero no vamos a mencionar los terceros, quedarían excluidos. Como decimos que la obligación produce efecto entre partes, nos debemos preguntar, ¿y quiénes son las partes de esta obligación? Lo venimos viendo de la bolilla 1. Las partes ¿sí?, tienen por un lado el sujeto activo acreedor, el sujeto pasivo deudor, son las personas que se encuentran vinculadas con esta relación, ¿sí?, de obligación, ¿no? Y los efectos, estas consecuencias jurídicas que la obligación produce, bien, se producen, digamos bien, primordialmente entre quien es acreedor y quien es deudor. Los sucesores también pueden quedar alcanzados por los efectos de la obligación. En la parte general, en el título quinto, dispone sobre la transmisión de derechos, bien, del artículo 398 al artículo 400 del nuevo Código Civil y Comercial. Bien, en materia de, digamos bien, de sucesores, podemos distinguir distintas especies, bien, de sucesores. Podemos hablar de un sucesor universal, como ustedes ven en la imagen, o un sucesor a título singular. Puede ser esa transmisión, bien, o la causa que
transmite esos derechos, bien, a estos sucesores, bien, o situaciones jurídicas, puede ser voluntaria o legal, y también puede llegar a ser sucesores, bien, por causa de muerte o por actos entre vivos, bien. Estos sucesores quedan alcanzados, bien, por los efectos de la obligación, ¿no? En cuanto a lo que son terceros, tenemos los terceros no interesados, son aquellos que no se ven perjudicados ante un incumplimiento obligacional, es decir, no se ven afectados, bien, sus derechos patrimoniales en caso de que el deudor no cumpla con una conducta o prestación. A diferencia de un tercero interesado, porque el tercero interesado justamente es aquel que el cumplimiento o incumplimiento de una obligación, bien, ajena, repercute, bien, en sus propios intereses o jurídicos patrimoniales, bien. Entonces, el interesado es ajeno a la obligación, pero en caso de que el deudor no cumpla, bien, que ese deudor no cumpla con la conducta o prestación, bien, él se ve, digamos, bien, afectado, repercute, digamos, bien, este incumplimiento o cumplimiento, ¿sí?, en sus propios intereses jurídicos patrimoniales, ¿no? Terceros interesados, podemos mencionar el fiador, bien, que es tercero de la obligación que existe entre el deudor y el acreedor, pero el fiador, cuidado, es parte, bien, del contrato de fianza, ¿no? De esta bolilla también tenemos que ver, ¿sí?, un título que dice incorporación de tercero a las relaciones jurídicas obligatorias sin su intervención. Vamos a hablar de la estipulación a favor de tercero. El nuevo Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 1027, lo leemos y después ponemos el ejemplo. Dice así: si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que haya convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y facultades resultantes de la estipulación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación y de prevalecerse de ella luego de haberla aceptado no se transmite a sus herederos, excepto que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación es de interpretación restrictiva. A ver, en la estipulación a favor de terceros, bien, ustedes van a tener una de las partes del contrato que se llama estipulante. El estipulante celebra un contrato, bien, con el promitente, con la otra parte del contrato se llama promitente. Y el promitente, por esta prestación que recibe del estipulante, cumple con un beneficio a favor de un tercero. Bien, este sería el tercero beneficiario. Este beneficio que va a recibir el tercero, bien, esa prestación que va a recibir el tercero, o ese derecho que va a recibir ese tercero, nace ni bien se celebra el contrato entre estipulante y promitente. Cuando el tercero acepta, bien, no es que al aceptar nace el derecho, nace el beneficio a su favor. No, el beneficio ya nació. Simplemente acepta para volver irrevocable, bien, el beneficio que le están ofreciendo, ¿no? Entonces, vamos a la regla. Si acá se ha celebrado un contrato entre estipulante y promitente, como de todo contrato, la obligación nace. Esta obligación produce efectos y decimos la regla, los efectos se producirían entre promitente y estipulante. Bien, esa sería la regla. A no ser que este tercero, bien, acepte, bien, ese beneficio, en ese caso queda alcanzado por los efectos de la obligación. Bien, por eso dice incorporación de un tercero, bien, a las relaciones jurídicas obligatorias sin su intervención. ¿Por qué sin su intervención? Porque a la hora de celebrar este acto, él no es parte del contrato celebrado entre estipulante y promitente. Podemos poner como ejemplo, el estipulante, ¿sí?, es el donante.
cumple con una prestación, la entrega de la cosa donada, ¿a quién? Al donatario. Pero al donatario se le impone el cumplimiento de un cargo, y este cargo está a favor de un tercero, ¿bien? Designado en el mismo contrato, ¿bien? El contrato, la estipulación a favor de un tercero, la van a estudiar todo el régimen jurídico, todos los efectos que se producen entre estipulante, promitente y tercero, bien, en privado 3, en contrato. Después tenemos el otro caso, regulado en el 1026 del nuevo Código Civil y Comercial, que dice promesa del hecho del tercero. Artículo 1026. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa. Entonces, en la promesa del hecho de tercero, nosotros tendríamos un contrato acá celebrado entre estos dos sujetos, bien, de estas dos partes, acá se ha celebrado el contrato. Sabemos que de todo contrato van a nacer obligaciones. Una de las partes del contrato, promete el hecho del tercero, que el tercero va a pintar un cuadro, ¿bien? O promete entregar el cuadro pintado, ¿bien? A ver, si la obligación nace de este contrato celebrado entre ellos dos, la obligación produciría efecto entre ellos dos, salvo que este tercero acepte cumplir. Ahí sí queda alcanzado por el contrato, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si el tercero no cumple? ¿Quién es responsable? Es responsable quien promete el hecho del tercero, ¿bien? El nuevo Código Civil y Comercial, cuando regula la promesa del hecho de tercero, bien, distingue entre la obligación de medio o la obligación de resultado que puede asumir quien promete el hecho del tercero. El otro caso se da en el artículo 1029 regulado, con contrato a persona a designar, bien, dice el artículo 1029. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representantes o la determinación de los sujetos es indispensable. La asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos, bien, a la fecha del contrato, cuando el tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo reserva. Esta comunicación debe revestir la misma forma que el contrato y ser efectuada dentro del plazo estipulado o en su defecto dentro de los 15 días de haberse celebrado. Mientras no haya aceptación del tercero, el contrato produce efecto entre partes. Entonces, acá lo que se da, bien, en este tercer supuesto es, se celebra un contrato, acá tienen las partes contractuales, sabemos que de todo contrato van a nacer obligaciones. Quienes celebran el contrato al celebrarlo, bien, se hacen titular de derechos, o pueden adquirir derechos, obligaciones y deberes. Esta parte también va a tener derechos, obligaciones, deberes. Este contrato, una de las partes, supongamos él, ¿sí?, se reserva la facultad de después del celebrado del contrato, esta posición que él ocupa en el contrato, bien, la pueda transmitir a un tercero. Lógicamente, de que este tercero va a tener que aceptar. Bien, entonces, ¿verdad? Primero era el tercero, pero una vez que aceptó, ingresa a esta parte del contrato. Bien, listo. Contrato persona a designar. Y por último, ustedes tienen el artículo 1020 en el gráfico, donde dice contrato por cuenta de quien corresponda. Bien, dice el artículo 1030. El contrato celebrado por cuenta de quien corresponda queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. El tercero asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario.
es el contrato, el ejemplo que podemos poner es el contrato de seguro. El contrato se celebra entre el dueño del auto y la compañía de seguro, ¿bien? Y en este caso, ¿quién sería el tercero? ¿Bien? Sería justamente a quien la compañía de seguro va a indemnizar por los daños sufridos que ha sufrido, digamos, ¿bien? Por algún hecho del asegurado, ¿bien? Por eso dice contrato por cuenta de quien corresponda. Hasta acá es otro punto del programa, que es incorporación de terceros a las relaciones jurídicas obligatorias sin su intervención, ¿no? Insisto, como hablamos de contrato, bien, estos supuestos que hemos visto de la estipulación a favor de tercero, del contrato a persona designar o por cuenta de quien corresponda o la promesa del hecho de tercero, lo van a ver, ¿sí? En la materia, bien, privado 3, cuando cursen contratos, bien. El programa después nos pide, bien, el contenido del crédito y la deuda, bien, por eso ustedes van a encontrar en la imagen nuevamente, ¿sí? El dibujito de la, ¿sí? de la obligación que hemos utilizado en la bolilla 1 para darle el concepto o la definición, bien, a obligaciones. Sabemos que dentro de esta obligación nos podemos mirar el polo activo y el polo pasivo, que dentro del polo activo va a estar el acreedor, titular de un derecho subjetivo, pero habíamos dicho que también tiene otras facultades, bien, como la facultad de conservar, de restituir, de resolver, la facultad de disponer, que aún siendo acreedor también tiene que cumplir con ciertos deberes o cargas. En el polo pasivo encontramos al deudor, el sujeto pasivo, que dijimos que ¿sí? Tiene una conducta o prestación, bien, nuclear con la cual cumplir, pero también tiene deberes secundarios de conducta y aún siendo deudor tiene derechos. Por lo tanto, este tema, donde es el contenido del crédito y la deuda, lo hemos visto, bien, en la bolilla 1. Los invito a repasar ese tema, bien, porque pusimos un montón de ejemplos ahí sobre todo lo que es, bien, los deberes secundarios de conducta, que hablamos de deberes calificados, los deberes tipificados, bien, que ese tema es importante, bien, así que ya lo hemos desarrollado en la bolilla 1, bien. Continuando con el desarrollo de la bolilla 9 de la cátedra C, el programa les pide la obligación de rendir cuentas, bien, yo nuevamente les puse, simplemente les cité los artículos que regula la obligación de rendir cuentas, que va del artículo 858, el nuevo Código Civil y Comercial, al 864, bien. No puse nada más en estas diapositivas, en estos gráficos, porque la obligación de rendir cuentas nosotros ya la vimos. La vimos en la bolilla 6, es decir, en la bolilla 6 cuando se analizaron las obligaciones de hacer, bien, las obligaciones de hacer, ahí hablamos de la obligación de escriturar, la obligación de rendir cuentas, la obligación de informar, etc. Bien, entonces los invito a recordar el tema, bien, de esta obligación de rendir cuenta, bien, de la clase donde vimos la bolilla 6, las obligaciones de hacer, bien. Por otro lado, tenemos que ver la tutela satisfactoria del crédito, bien. El cumplimiento, ¿sí? Es el momento culminante en la dinámica de la obligación, extingue la misma, satisface el interés del acreedor, bien. El artículo 730 del nuevo Código Civil y Comercial nos dice: efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a: inciso A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengado y correspondiente a la primera y única instancia, no debe exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. En el cómputo del porcentaje indicado no se debe tener en cuenta el monto, bien,
de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada. Bien, lo que me importa a mí de este artículo 730, o sea, lo que nos interesa de este artículo 730 son los primeros incisos, para que ustedes puedan ver de que el acreedor tiene, digamos bien, distintas facultades o acciones, que sería emplear medios legales para que el deudor, bien, cumpla con esa conducta o prestación. Ahí hablaríamos de ejecución forzada, o hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Bien, es por eso que el próximo tema habla de ejecución forzada. ¿Qué es la ejecución forzada? Entonces, son vías que el ordenamiento le reconoce al acreedor para compeler, bien, para presionar a que el deudor cumpla bien con lo deudado. El deudor tiene como conducta o prestación entregar un auto, marca tanto, modelo tanto, es decir, cumplir con una obligación de dar cosa cierta para constituir un derecho real, y no hace, digamos bien, no cumple con esa prestación. ¿Qué podría hacer el acreedor? El acreedor puede lograr que forzadamente cumpla con esa prestación. ¿Cómo? Siempre acudiendo a vías legales. Puede, digamos bien, acudir, digamos bien, a lograr el secuestro, acudir a la fuerza pública y lograr el secuestro, bien, de la cosa cierta. Bien, ¿cuáles son los caracteres de esta ejecución forzada? Es legal, bien, siempre tiene que utilizar medios dados por el mismo derecho para lograr el cumplimiento de esa prestación debida. Tiene como finalidad lograr, bien, que el deudor cumpla con esa prestación debida, y a la vez es coercitiva, sirve para coaccionar al deudor, tratando de lograr el cumplimiento. Por otro lado, tienen otro tema que dice preferencia del cumplimiento forzoso respecto a lo que es la indemnización de daños, es decir, porque vemos que los acreedores prefieren, ¿sí?, usar estas vías para compeler al deudor tratando de lograr el cumplimiento, y no piden directamente daños y perjuicios derivados del incumplimiento obligacional. Con el cumplimiento forzoso, bien, lo que logra el acreedor, bien, es el cumplimiento de la prestación a la cual el deudor se obligó. Bien, entonces, mediante el cumplimiento forzoso, el acreedor lograría la satisfacción de su interés. En cambio, cuando se produce la conversión, la modificación de la prestación en daños y perjuicios, bien, ahí el acreedor solamente recibiría un monto dinerario, digamos, bien, ¿sí? Es decir, tendría que, no lograría tener el auto en sus manos, en el ejemplo que vimos anterior, simplemente una suma dineraria reparando esos daños sufridos a raíz del incumplimiento obligacional, ¿no? Esta ejecución forzada tiene una doble justificación, podemos hablar de una justificación sustancial y procesal. La sustancial, dice, el poder o facultad de contrañimiento se manifiesta como un lógico despliegue del derecho de crédito. Acuérdense que el acreedor es titular de un derecho de crédito. En base a ese derecho de crédito, el cual es titular, bien, es que tiene este poder o esta facultad de compeler, constreñir al deudor, tratando de lograr el cumplimiento de esa prestación debida. Pero a la vez tiene una justificación procesal, bien, el ejercicio concreto y eficaz de dicha facultad sustancial, dice, requiere de un modo de instrumentación procesal que permita al acreedor poner en marcha esta facultad, lo cual está contemplado en las normas procesales que regulan los procesos de ejecución. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿la ejecución forzada procede o no en las obligaciones de dar cosas que no son dinero? Este tema ya lo hemos hablado. En las obligaciones de dar cosas que no son dinero, en este caso, es donde puede, ¿sí?, dice el gráfico, puede llevarse al extremo el poder de agresión patrimonial, ya que en el caso en que el deudor no cumpla bien con la orden judicial, la cosa puede serle sacada mediante el uso de la fuerza pública, es lo que hablamos recién del auto. Esto es con la intervención de los funcionarios designados a tal fin para desposeer al deudor de la cosa y hacerle la entrega de ella. Bien. O otro ejemplo que yo también cité en el gráfico, como pasa con el juicio de desalojo. Bien. Para que esto se dé, es necesario que la cosa exista todavía, que se encuentre en poder del deudor, bien, y si se trata de una obligación de dar con el fin de constituir derechos reales, que esté dentro de su patrimonio, bien. Si la tiene un tercero, se activan eventualmente todas las reglas relativas en cuanto a conflicto de pretensiones de la cosa estudiadas en la misma bolilla 4 cuando vimos las obligaciones de dar cosa cierta, bien. Si esto fuese imposible, bien, lograr la ejecución forzada en una obligación de dar que no sea dinero, bien,
En ese caso, la obligación se transforma, modifica el objeto y se transforma en el pago de una indemnización. Bien. Con respecto a las obligaciones de dar dinero, la pregunta es: ¿procede o no la ejecución forzada? En estas obligaciones, el acreedor puede pedir el embargo, bien, del dinero de propiedad del deudor, por ejemplo, sobre sus haberes, o también la realización, es decir, la subasta de los bienes del deudor, para lo cual se encuentra previsto, bien, en el proceso de ejecución de sentencia, la formulación de la liquidación de la deuda, y una vez aprobada, se procede al cobro por vía compulsiva. Bien, ahí hemos citado también el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En cuanto a la ejecución forzada en las obligaciones de hacer, es decir, nos tenemos que preguntar si procede o no. Digamos bien, la ejecución forzada, sabemos que el límite de la ejecución forzada es no atentar, bien, de cualquier manera contra la dignidad del deudor, contra la persona del deudor. Bien, es decir, lo que implica el no poder ejercer, ¿sí?, el acreedor coacción física, bien, ¿sí?, sobre la persona del deudor. Bien, sí procede, pero siempre con este límite que nosotros hemos analizado también en la bolilla 6 de este programa. En cuanto a la ejecución forzada en las obligaciones de no hacer, el acreedor podrá solicitar, en caso de, si es una obligación de no hacer, acuérdense que tiene el abstenerse o el tolerar. Si hay incumplimiento, significa de que hizo, bien, por eso es que el acreedor puede solicitar la destrucción de lo mal hecho, o en ciertos casos, si la naturaleza de la prestación lo llega a permitir, podrán ejercerse otras vías de compulsión, bien. Por ejemplo, en un pacto, bien, de no competencia que no se haya cumplido, es decir, una obligación de no hacer la competencia, disponerse la cláusula del establecimiento comercial abierto por el deudor que ha incumplido con esta cláusula contractual, bien. Así que procede, ¿no? Acuérdense que nosotros en las obligaciones de no hacer, en la bolilla 6, también hemos marcado bien los límites, ¿no? Esto de no ejercer violencia, digamos bien, sobre la persona del deudor, y a la vez, ¿sí?, en caso de que el destruir lo hecho fuese más oneroso, ¿no? Así que los remito bien a lo estudiado en la bolilla 6. La bolilla 9 de esta cátedra C, ¿sí?, les pide la ejecución forzada, bien, en la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 10 bis de la Ley 24.240, bien, dice: incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor inciso A su libre elección, inciso A exigir el cumplimiento forzado, ahí lo tienen, regulado, plasmado, de la obligación siempre que fuese posible. B, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. Y C, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones que tenga este consumidor usuario, de lo que serían daños y perjuicios que correspondan en caso de haberlo sufrido. Bien, como podemos observar, bien, en el derecho de consumo, en base a esta ley 24.240, existe un mayor margen de maniobra para el consumidor, generándose la posibilidad de recurrir, digamos bien, a diversos caminos, ¿sí? Esos caminos, el inciso A, B y C, bien, siendo aplicables las reglas de la obligación alternativa en este caso. Acuérdense que nosotros al artículo 10 bis de la ley 24.240 lo hemos utilizado como un ejemplo de una obligación alternativa cuyo origen es legal. Bien, con esto hemos terminado, es cortita, la bolilla 9 de la cátedra AC. Muchos de los temas que hemos hablado acá ya se han visto a lo largo, ¿sí?, las bolillas anteriores, a lo largo de todo lo que es clasificación de las obligaciones, así que no se olviden de repasar todo lo que vimos de la bolilla 3 a la bolilla 8. Bien, nos encontramos en la próxima clase.